Pues si queréis podemos empezar ya. Hemos dado 2 minutos de cortesía y, y nada, en primer lugar daros la bienvenida. Para los que no me conocéis, soy Mari Carmen Reluz, técnico del área de internacionalización de Extremadura Avante. Y nada, este es el penúltimo webinario del bloque de operativa y gestión aduanera. Tenemos uno más, pero que se desarrollará en el segundo semestre, que se denomina Información clave para la exportación y que aún no ha salido publicado, pero que os lo remitiremos o que lo publicarán a través de nuestra newsletter, como ya bien sabéis. Durante la sesión los micrófonos permanecerán cerrados para evitar cualquier tipo de distorsión que pueda impedir que se desarrolle el webinario de forma correcta. Y además, pero vais a tener, el chat disponible para que cualquier duda o cualquier consulta que tengáis sobre lo que Alfonso os va a comentar, podáis exponerlo a través del chat y lo canalizamos a través de Extremadura Avante para que pueda atenderlo al final de la celebración del webinario, ¿vale? Os recordamos que la grabación va a ser, que el seminario va a ser grabado, entonces si alguno de vosotros no queréis salir en la grabación, pues os rogamos que apaguéis las cámaras y nada, y os paso ya con Alfonso y comenzamos ya con el webinario de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias a Extremadura Avante. Y como hay mucho contenido, si les parece, comenzamos ya. Hoy trabajamos los Incoter 2020 desde el punto de vista de costes y precios. Me presento brevísimamente. Soy profesor desde el año 96, especialista en operativa de comercio exterior, principalmente tema de Incoterms, compra-venta, gestión aduanera, transporte. Estamos trabajando distintos webinars, como comenta Mari Carmen. Yo este año he tenido el gusto de poder participar en esos que vemos ahí, documentación en comercio exterior y operativa en febrero, origen de las mercancías lo trabajamos en abril. Hoy nos toca el tema de cálculo de precios para la exportación con los Incoter 2020, con los nuevos, los que están en vigor ahora, y nos quedaría por ver hasta aproximadamente el 30 de junio, a final de este mes, tema de regímenes aduaneros como una vía de optimización de costes y como una vía de fomento de las exportaciones, que también lo puede ser. Y como comentaban, el 22 de septiembre, si no hay cambio en fechas, se publicaría también otro para información clave para la exportación, ¿vale? Lo que se denomina muchas veces algo así como inteligencia competitiva internacional. Objetivos del webinar, bueno, ahí los tienen, los conocían, es conocer un poco la importancia y el alcance de los Incoter. Los aspectos clave de la última actualización de los Incoter 2020. Vamos a diferenciar un poquito entre multimodales y marítimos, aunque en realidad muchas veces en la práctica se mezclan, con lo cual yo voy a ser más desde el punto de vista práctico que desde el punto de vista dogmático. La Cámara de Comercio dice que hay unos adecuados para unas operaciones y para otras, lo voy a mencionar un poquito, pero como en realidad en muchas operaciones se mezclan y se utilizan Incoter marítimos con hasta operaciones de transporte aéreo, pues en algún supuesto verán que incluso saco precios y costes al respecto. Vamos a identificar los costes que se asigna a cada Incoter a la empresa exportadora. Habrá empresas también que sean importadoras, le dan la vuelta y sabrán lo que su proveedor ya debe de incluir. Pero bueno, vamos a coger un punto de vista que es el de la empresa vendedora, exportadora, que es el principal, digamos, público objetivo, por llamarlo de alguna forma, de Extremadura Avante en cuanto al fomento de las exportaciones de las empresas extremeñas. Y luego, a partir de un escandallo de costes, que vamos a ver los más típicos en carretera, marítimo y aéreo, por ver cómo eso lo tenemos que repartir en función de la cotización o precio de venta que tenga que dar en función del Incoter. Esa es la clave, ¿vale? Y luego, pues también voy a dar una pincelada que es muy sencillo, pero que tiene que ver con lo anterior, aunque hoy nos vamos a focalizar en costes y precios, que es ocurrido un siniestro durante la cadena logística, si es vendedor o comprador el que soporta el riesgo, porque esa es otra función fundamental y muy desconocida de los Incoter, ¿vale? Los Incoter, yo siempre digo, se conocen, los utilizamos todos los días. Una nueva versión de los Incoter, como es esta del 2020, es una excelente oportunidad para reciclarlos y empezar a usarlos mejor, porque sí que se usan masivamente, pero también es cierto que no se usan de la mejor manera posible siempre. Entonces siempre hay cosas que se pueden mejorar de los Incoter, y los Incoter atraviesan todo lo que es la operativa de comercio exterior. Son el ABC, son la parte más básica, son fundamentales. Vale, vamos a ver primero 4 cositas de los 2020, sus novedades, por qué son importantes los Incoter, qué papel juegan, todo eso ya cuento con que lo saben, con lo cual van a ser 2 minutos. Y después va a haber como 3 áreas. Vamos a trabajar costes para calcular precios cuando exportamos por carretera, principalmente Unión Europea. Después ampliaremos el margen de actuación, costes y precios para transporte marítimo en contenedor, ¿vale?
y acabaré con transporte aéreo, al que le dedico un poco menos de tiempo simplemente porque carretera y marítimo son los masivos, los que más se utilizan, además por el listado de empresas que había, más o menos son los medios que más se usan carretera y marítimo, aunque aéreo pues también tiene su dificultad y su complejidad y algo comentaremos también al final. Y luego daremos unas recomendaciones finales. ¿Vale? Todo eso, como comentábamos antes, se les mandará abundante material complementario, entre comillas, el resumen ejecutivo, los apuntes o el material base de este webinar, mucho más desarrollado de lo que aquí vamos a ver. Se les mandarán los ejemplos prácticos que vamos a comentar, se les enviarán tablas para utilizar en un medio de transporte o en otro, donde hay un reparto de costes, de los costes típicos de cada cadena logística. Y bueno, pues les animo a que aprovechen también ese material, que ahí podrán resolver algunas de las consultas que puedan tener o hacerlo en el chat, lo resolvemos a la última hora o si es algo muy puntual de algo que estemos tratando, me lo pueden escribir y podemos tratar también de resolverlo, que quizá ahí se da un aporte más actual que al final del webinar. Bueno, sobre los Incoterms de forma muy breve. ¿Qué ocurre con las operaciones de comercio exterior? Que tienen más riesgos que las nacionales o domésticas. ¿Por qué? Porque todo es distinto, porque negociamos con otras culturas, con otras formas de entendernos, en otro idioma, con otras monedas, las cadenas logísticas son más largas, entonces hay muchísimos riesgos. Cuando hay riesgo hay miedo a operar, ¿vale? ¿Y cuál es el principal contrato que mueve todo en comercio exterior? Habitualmente la compraventa. Cada vez que vean en el webinar el CV, hablamos de compraventa. Bien, entonces, cuando hay esa serie de riesgos y diferencias a nivel internacional, la vía para, digamos, poner paz y entendernos es normalizar. ¿Cómo se hace eso en el plano de la compraventa? Con los términos Incoterms, con unas reglas que la Cámara de Comercio publica desde principios del siglo XX y que son un conjunto normalizado de reglas, de términos, son una publicación privada, un librillo donde aparecen los 11, 13, ha habido distintos números en distintas versiones, y lo que vienen a decir es que ese Incoterm, que son 3 letritas, puestas en una oferta aceptada, en un contrato de compraventa, ya tenga mayor nivel de formalización o menos, está repartiendo obligaciones a vendedor y a comprador. Por tanto, estamos obligados absolutamente a conocerlos con detalle y saberlos utilizar correctamente. Desde el proceso inicial de contacto a la negociación, a la oferta de precio, a la aceptación, a la firma de ese contrato, al desarrollo de los contratos paralelos al contrato de compraventa, a quién contrata el transporte, etc. ¿Por qué se hace esa normalización? Porque lo que se busca es mejorar la seguridad jurídica, es decir, que los entendamos, normalizar las prácticas. El contrato de compraventa en China es distinto a Estados Unidos y distinto a España y distinto a Alemania, y evitar malentendidos. Se supone, y muchas veces es mucho suponer, que un Incoterm lo conocemos el chino y el español. Y por tanto, un FOB, un precio FOB, entendemos lo que es. Un precio CIF, entendemos lo que es. Esa es la gran tarea que hace el Incoterm, normalizar, utilizar un lenguaje común. ¿Por qué se relacionan los Incoterm con el contrato de compraventa y con transporte? Y ya vamos entrando en costes. Porque aplicando un Incoterm, como decíamos, se reparten obligaciones. Se le dice a vendedor y a comprador qué parte tiene que contratar transporte y hasta qué punto. Cuándo se entrega la mercancía, esto tiene que ver con la transferencia de riesgo, ¿vale? Y es fundamental también cuando ocurre un siniestro, ¿vale? Hoy lo vamos a trabajar menos, pero es fundamental. Y también habla de los despachos aduaneros, trámites aduaneros y documentación y costes asociados, quién tiene que hacerlos. Si trabajan todo Unión Europea, esto es muy sencillito, pero como estábamos comentando antes al inicio del webinar, incluso antes de comenzarlo, pues el tema Brexit genera, por ejemplo, en el tema aduanero muchas incertidumbres. Entonces, son imprescindibles para entenderse. A nivel operativo, en el comercio exterior está la estrategia internacional, ¿vale? ¿Qué mercado nos interesa? ¿Cómo vamos a entrar? Una serie de datos a largo plazo, ¿vale? Estrategia. Y luego, a nivel operativo, táctica, a la hora de desarrollar operaciones, los Incoterms son básicos y fundamentales. Un Incoterm puesto en un contrato determina qué costes soporta cada una de las partes, vendedor y comprador. Dónde exactamente, en qué segundo y momento se ha entregado la mercancía y, por tanto, se ha transferido el riesgo de daños durante el transporte. No hablamos de un riesgo comercial, hablamos de riesgos durante el transporte. Pues se han transferido esos riesgos del vendedor al comprador. Una vez que hemos llegado al punto de entrega, el vendedor, ya que ustedes la mayoría son exportadores, han conseguido entregar la mercancía. Si a ese punto se ha llegado en perfectas condiciones. Por tanto, han cumplido su principal obligación en el contrato de compraventa.
Y eso significa que tienen derecho a exigir el pago, ni más ni menos. Y luego los trámites aduaneros que tienen costes y tienen riesgos asociados como, bueno, pues mala clasificación arancelaria, riesgos fiscales, etcétera. Bien, los Incoterms tienen 10 obligaciones para vendedor, 10 para comprador, como están viendo ahí, pero no regulan todo un contrato de compraventa. Hay muchísimas cosas que no están reguladas en los Incoterms. Por ejemplo, el medio de pago. Simplemente se dice que el comprador pagará el precio estipulado. Si es con crédito documentario, con pago por adelantado o con una transferencia, eso dependerá del nivel de confianza entre las partes. Y eso tiene que estar en el contrato de compraventa. Un Incoterm es una parte fundamental de un contrato de compraventa porque una vez puesto ahí, estas 10 obligaciones de la izquierda, para uno y otro, se han insertado. Pero hay muchas cosas que no se regulan. Tampoco se regula, y es una cosa que tienen que pactar las partes, la calidad que debe de cumplir una mercancía, la resolución de controversias, ¿vale? Por esa calidad, por ese incumplimiento en el plazo de entrega, si vamos a ir a tribunales, a juzgados, todo eso no lo regulan los Incoterms. Los Incoterms no entran allí, ¿vale? Son muy básicos, muy útiles, pero muy básicos. Eso tendrá que estar especificado en el contrato de compraventa. Los Incoterms se actualizan aproximadamente cada 10 años. Estamos con los 2020 de estreno. No hay grandes cambios en cuanto a nuevos Incoterms o Incoterms que se hayan perdido, pero hay bastantes novedades en cuanto a la formalización, redacción de la propia publicación. Está muy bien la publicación, es bastante didáctica. Ha habido un esfuerzo de mejora en ese sentido, aunque ha habido cambios importantes, por ejemplo, en cuanto al seguro, que ahora lo vamos a ver. Y, como siempre digo, una nueva versión es una oportunidad genial para empezar a utilizarlos mejor de lo que lo hacemos, porque seguro que hay operaciones, cosas, dudas, costes que tenemos que no sabemos si los estamos utilizando bien. Una cosita más, una nueva versión no deroga la anterior. Se estaban utilizando DAT, por ejemplo, que no sale en los 20, pero estaba en los 2010, o DDU de la versión 2000, pueden seguir usándola. Lo conveniente es adaptarse a lo actual, ¿vale? Pero una nueva publicación no deroga la anterior, porque no son leyes. ¿Qué naturaleza tienen? Son lex mercatoria. Es decir, son normas privadas, la publicación tiene un coste, 50, 60 euros, es un libro con su derecho de autor, ¿vale? Y por tanto es una norma que la Cámara de Comercio propone y que las empresas admiten voluntariamente. Son como las reglas UCP de los créditos documentarios. Por tanto, son términos privados que vendedor y comprador voluntariamente incorporan. Eso sí, una vez incorporado en un contrato de compraventa, adquieren absoluta fuerza legal, porque en contratación internacional el principio general es la voluntad de las partes. Cambios, novedades de los 20. Bueno, el DAP ha pasado a ser DPU, se ha reformulado, luego lo comentaremos. Se ha mejorado la presentación y concreción. Ha habido un intento de compaginar FCA con BL embarcado y que se le entrega al vendedor. Lo comentaré cuando veamos FCA en contenedor. Y seguramente el más operativo es que la cobertura de seguro es distinta en ZIP que en CIF. Ahora en ZIP con P, si venden con este Incoterm, tienen que contratar un seguro que tenga una cobertura mínima ICC-A, que es la de mayor cobertura de las estándar a nivel internacional. Eso puede suponer un aumento de coste. Tienen que contratarlo así o, si no, están incumpliendo su contrato de compraventa. Luego se recoge posibilidad de desarrollar el transporte por los propios medios por parte de las empresas, cosa que ya se hacía. Y, por ejemplo, en la obligación A9 y B9, está aquí abajo, ¿vale? Pues hay una relación directa de los costes a asumir en cada Incoterm, por vendedor y por comprador. Cosa que antes estaba un poco repartido por toda la publicación. Pues ahora hay una redacción exacta de los costes que asume cada uno. Eso tiene muchísimo que ver con el webinar que vamos a trabajar hoy. Estamos trabajando. Los Incoterm se siguen clasificando en multimodales y marítimos, ¿vale? Multimodales, los de la izquierda, marítimos en principio para paneles, pero como todos sabemos, y eso es así, y la práctica va por encima de lo que es los dogmas o las recomendaciones de la Cámara de Comercio en cuanto al uso, FOB, CFR y CIF son ampliamente utilizados en contenedor. Por tanto, yo cuando veamos marítimo contenedor mezclaré estos Incoterm con los multimodales, aunque lo ideal es que con carretera, contenedor y transporte aéreo utilicemos estos de la izquierda, y con marítimo graneles, en barcos de ácido fosfórico, de petróleo, etcétera, estemos utilizando FAS, FOB, CFR y CIF. Eso es lo que dice la teoría de la publicación, y lo dice porque cuando uno trabaja un poco y lee cada uno de los Incoterm, tiene sentido utilizar unos u otros. Eso es lo lógico. Bien, vamos a abrir ahora los 3 capítulos que les decía relativos a cada medio de transporte.
los costes no son igual en carretera que en marítimo que en aéreo. Por tanto, abrimos un primer capítulo de Incoterms 2020 y exportación por carretera, en el que vamos a ver un poco un análisis brevísimo de cada uno, después un escandallo de costes y un ejercicio práctico. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer con cada uno de los 3 escenarios. Entonces, en carretera, S-Word supondría lo mismo también que en transporte internacional marítimo en contenedor. ¿Cuándo el vendedor entrega las mercancías o qué costes tiene que soportar? Pues bueno, obviamente la fabricación de la mercancía o la adquisición a un proveedor tercero, la preparación de la misma en función del tipo de envase y embalaje, y sus costes acaban documentando la mercancía y preparándola para que el comprador venga a recogerla. Simplemente tiene que avisar que en el plazo estipulado esa mercancía está. Haciendo eso, la mercancía se ha entregado, y eso es fundamental. ¿De acuerdo? Si al día siguiente hay un incendio en la empresa y se pierde esa mercancía, teóricamente el vendedor tiene derecho a exigirla al comprador, siempre que estuviese la mercancía identificada, preparada y en el plazo acordado. S-Word, de todas formas, es un Incoterm que yo no recomiendo. Sobre todo en operaciones internacionales, no recomiendo en absoluto. Vale, para empezar, porque estamos pensando en camiones completos y no en paquetería, sino en carga completa. A ver, teóricamente con un S-Word, si lo hacemos estrictamente, significa que el chofer que viene en ese camión contratado por el comprador va a hacer el proceso de carga. Eso no tiene sentido, ni por el marco jurídico Ley 15/2009, ni por tema de seguridad en los almacenes, ni por prevención de riesgos laborales, ni por 1000 razones más. Con lo cual, S-Word no tiene sentido operarlo. Yo tengo la constancia absoluta de que 95 de cada 100 operaciones que en los documentos, en la factura pro forma, en el acuerdo, en la definitiva, pone S-Word, realmente se gestionan FCA. Al menos desde el punto de vista de que es el personal del almacén el que hace el proceso de carga, ¿vale? Y eso corresponde en FCA. Luego, otra pega que tiene, que es incluso más importante que la anterior, es que despacha exportación al comprador. Es decir, yo le vendo a un estadounidense S-Word, ¿vale? O si estamos en carretera, a un ruso en S-Word, y teóricamente el ruso va a hacer el despacho de exportación cuando la mercancía atraviese el territorio aduanero de la Unión. Teóricamente, ¿tengo yo control de esa salida efectiva del territorio aduanero de la Unión, del TAU? No. ¿He facturado con IVA? No. ¿Por qué? Porque pienso que va a la exportación. Pero estoy seguro, es posible que os han dado casos en los que la mercancía realmente no ha salido. Y si tengo una inspección de IVA, a mí me van a pedir que pruebe la salida efectiva para respaldar esa exención, ¿vale? Aparte de que el vendedor pierde absolutamente el control de la cadena logística. Por eso lo ideal sería un Incoterm en el que nosotros contratásemos el transporte, excepto que nuestro comprador tenga precios mucho mejores que nosotros. Entonces yo lo dejaría aplicable para paquetería y operaciones sin despacho aduanero. Puede ser ámbito nacional, ámbito europeo, paquetería, donde si viene el transportista y coge los 2 bultos. Bueno, pues ahí S-Word encaja. Sin embargo, esas operaciones S-Word la mayoría de las veces donde encajan mejor o como ganan más eficiencias pasando a FCA. En ese caso, el vendedor entrega la mercancía despachando de exportación, si corresponde hacer un despacho de exportación, cuando carga la mercancía en el vehículo que envía el comprador. Y en función de las opciones y del lugar que concreta el Incoterm, y esto es importantísimo, ¿vale? Un FCA tiene 2 sentidos en cuanto a costes, en función de que sea FCA almacén vendedor y FCA, por ejemplo, terminal de exportación en Valencia o almacén de un transitario que consolida palés de distintos proveedores y luego hay un camión completo que se lo lleva la mercancía a Rusia. Entonces, el lugar geográfico que concreta un Incoterm es el que le da sentido a ese Incoterm. Un Incoterm no tiene sentido si no hay un lugar geográfico, pues eso lo mejor concretado posible genera mayor seguridad. Bien, pues FCA, como decimos, tiene 2 versiones. La primera, instalaciones vendedor. Nosotros como vendedor haríamos el proceso de carga, que es lo lógico y normal. Tenemos las instalaciones, el personal, por tema de seguridad y riesgos laborales, hacemos esa carga a bordo y cuando eso saliese hacia Rusia o hacia Turquía por carretera y tuviese que hacer un despacho de exportación, yo pagaría ese despacho de exportación, puede ser el transitario contratado por el comprador o puede ser con mi representante aduanero que esté en coordinación con ese transitario y tengo la posibilidad, más que el hecho de pagar esos 40 euros del DUAS, al final todo lo paga el comprador. Si yo asumo más obligaciones, eso lo repercute en factura, como vamos a ver, y es lógico. Pero voy a tener la posibilidad de controlar que realmente la mercancía ha salido del TAU, del territorio aduanero de la Unión, y por tanto que mi factura exenta de IVA, ante una inspección puedo probar la razón de esa exención. Y que además los datos que se incorporan en el DUAS son los correctos.
que no ha habido incluso un error material simplemente al teclear y que en mi factura pone 50.000 y que en el DUA pone solo 5.000 y que el número de facturas se ha puesto mal, etcétera, etcétera. Hay que controlar los DUAs que nos hace el representante aduanero. Hay que, eso es una recomendación que siempre diré en aduanas, meternos un poquito en ese mundo y ser capaces de interpretar un DUA de export-import correctamente y antes de que nuestro representante lo presente en nuestro nombre, nosotros chequear que es correcto. Dentro de las opciones FCA está la posibilidad, lo dice la propia publicación, que si las partes lo acuerdan, puede ser el vendedor el que contrate, ¿vale?, el transporte aporte debido, ¿vale? Es decir, yo contrato el camión, mando la orden de carga a la empresa rusa o alemana y esta mercancía va a ir y te la va a pagar un ruso allí. Yo nunca recomendaré que eso lo haga un vendedor si no va a contratar y pagar el transporte. ¿Por qué? Porque lo posiciona como cargador. Y si luego el ruso que decía que iba a pagar ese camión que va para Rusia acaba no pagando ese camión, como yo mandé la orden de carga, yo soy cargador y el transportista, obviamente, aplicando la ley 15/2009 y el convenio CMR, va a venir contra mí a intentar cobrarme ese transporte y lo está haciendo correctamente. La otra variante de FCA incorpora un coste más, que ahora lo vamos a ver en precios. En este caso, el vendedor transporta la mercancía hasta un punto. En carretera lo más lógico es que sea transporte puerta a puerta, pero puede haber paletería, puede haber paquetería. Entonces, si enviamos la mercancía hasta un punto previo, por ejemplo en España, donde se consolida, pues FCA, otro lugar, almacén de operador logístico, implicaría un primer coste de transporte que yo tengo que realizar. Ya lo subcontrate con un tercero o envíe la mercancía con mis propios vehículos. Hacemos un paso grande, pasamos al grupo C, grupo en el que ahora el vendedor ya sí que contrata y paga el transporte principal. El primero es CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta. Entonces, en este caso, CPT, por ejemplo, Moscú, implica que el vendedor contrata el transporte de carretera. Ese vehículo, ¿vale?, ese camión, yo lo he contratado, yo lo voy a pagar, pero ahí pongo en rojo una cosa fundamental. Grupo C es siempre el grupo que despista más. ¿Por qué? Porque sí, yo voy a contratar como vendedor el camión y voy a pagar ese transporte, pero los riesgos, si no se indica otra cosa, dice la publicación, ¿vale?, que se transfieren al comprador desde el inicio de la cadena logística, ¿vale? Entonces, CPT Moscú implicaría que yo cargo la mercancía, esa es la imagen, yo pago a este transportista el transporte hasta destino, pero el momento en que eso empieza a moverse, el riesgo, si en Francia ese camión se incendia, se siniestra y la mercancía se pierde, el comprador moscovita tiene que pagarme a mí, porque yo ya entregué la mercancía, ¿de acuerdo? Además es un Incoterm que, por otra parte, si le damos la vuelta y somos compradores, imaginemos que un alemán nos vende la mercancía en condiciones CPT Cáceres, ¿vale?, y que igualmente la mercancía de Alemania a España se pierde, ¿vale?, se daña, ocurre un siniestro. Resulta que yo voy a tener que reclamar al transportista, voy a tener que pagar la mercancía al alemán y reclamar al transportista. ¿Qué acuerdo contractual en transporte había entre el proveedor alemán y la empresa de transporte? No tengo ni idea. Entonces voy a encontrar que a lo mejor en el CMR decían que tenemos que ir a disputar, hacer una disputa mercantil en los tribunales de Bonn, en los tribunales de Berlín, ¿vale? Como no conocía absolutamente nada de cómo se cerró y se acordó el contrato de transporte, ahora me veo obligado a reclamar bajo unas condiciones que yo desconocía. Vale. El siguiente es ZIP. ZIP lleva una novedad. Esa I significa insurance. Por tanto, como saben, es el seguro de transporte. Entonces, ZIP es exactamente igual a CPT, pero ahora el vendedor tiene un coste, una obligación más que se traduce en un coste, obviamente, ¿vale? El coste es la prima de la contratación de ese seguro. Y ha habido aquí una novedad en los 2020. En 2020, el seguro de una operación ZIP debe ser con cobertura ICC-A. No sé si conocen que hay como 3 grandes coberturas internacionales, C, B y A, de menor cobertura a mayor cobertura. ¿De acuerdo? Pues ZIP, que son operaciones multimodales, carretera, contenedor aéreo, se entiende que es mercancía de alto valor, con más riesgos que lo que es un granel, que para CIF es el recomendable y, por tanto, ha continuado siendo la cobertura mínima ICC-C la que se utiliza en transporte marítimo y con CIF acabado en F, y cuando utilizamos un ZIP, el seguro que yo como vendedor tengo que contratarle a mi comprador tiene que tener una cobertura ICC-A. ICC-A que además se puede elevar, porque no incluye guerra, no incluye huelga, no incluye rotura de equipo de frío. Y lo más importante de un seguro, por favor, esto es clave, no es que la cotización de mi transportista o transitario me diga
0,25 y va asegurado. No, si quieren estudiar esa posibilidad y ponerla en comparación con otra contratación de un seguro externo a otra compañía de seguros, tienen que pedir las condiciones de ese seguro. Los contratos de seguro son de los contratos más feos que hay, más pesados de leer, pero no hay atajos. Tengo que ver qué coberturas tiene un seguro. No me vale en absoluto decir que una mercancía viaja asegurada o decir que no viaja asegurada, es decir lo mismo. Hay que leer ese seguro. Y si yo vendo CIP, la cobertura tiene que ser ICCA como mínimo y lo recomendable, añadirle otros posibles riesgos que sí afecten a la operativa. No es lo mismo si muevo mercancía congelada que si muevo, no sé, material de construcción. Y luego además tiene que cumplir otra serie de requisitos, como que el valor asegurado sea por el 110% de la factura de compraventa. Y además debe ser el comprador el que pueda reclamar ese seguro. Entonces el seguro hay que hacerlo bien y si no sabemos si lo estamos haciendo bien, es mejor utilizar un Incoterm que no lleve ese seguro y que ya voluntariamente cada parte se contrate o no el seguro según los riesgos que soporte. Pero si yo vendedor opero CIP o opero CIF, una de mis obligaciones es que ese seguro que contrato cumple con los requisitos que pide la publicación. Como les decía, hay 3 grandes coberturas, eso es mucho más amplio de lo que aparece aquí, pero ICFC son básicamente 4 riesgos de transporte marítimo, B cubre algo más, es una cobertura intermedia, y A cubre en principio cualquier riesgo, pero no hay ningún seguro a todo riesgo. Eso no existe. Se puede poner como nombre comercial, top risk, se puede decir como se quiera, pero todos los riesgos tienen, todas las coberturas, perdón, tienen exclusiones. Entonces, en este caso, obviamente, desgaste, embalaje, condicionamiento, demoras, insolvencias, todo eso de ICCA está excluido. Entonces, es muy típico que los seguros, por ejemplo, se acaben pactando ICCA más guerra, huelgas, rotura de equipo frigorífico, en función de los riesgos que hayamos detectado que afectan a nuestra operativa, a nuestro escenario internacional, a nuestros países, etc. DAP es otro Incoterm en el que damos un paso más, donde ahora sí hay de nuevo una sincronía en hasta dónde pago transporte y hasta dónde soporto riesgos. Por tanto, DAP hacia esa empresa moscovita, DAP Moscú, supone que yo, vendedor, voy a contratar el transporte y además soporto riesgos hasta que la mercancía se encuentra exactamente como ven ahí, en el almacén del comprador, y a él le queda primero hacer la descarga cuando está en su almacén y cuando llega a su despacho de aduanas, cuando llega a su frontera, él se encarga del despacho de aduanas, que es lo lógico y normal. Yo voy a tener problemas, yo en el sentido de cualquier empresa exportadora, haciendo un despacho de import en Estados Unidos, en Rusia, en México, en Brasil, etcétera. Y algunos de los países que estoy nombrando son muy complejos, ¿de acuerdo? Con lo cual, DAP por carretera funciona, incluso las otras operativas, como ahora veremos, es mejor quedar en frontera. Nos quedan 2 Incoterm de multimodales para ver el caso de carretera. DPU es como DAP, pero con la mercancía descargada. Entonces, ¿eso es viable en carretera? Bueno, si estuviéramos en paquetería, sería relativamente viable. Si no, lo que estamos diciendo con un DPU es que el señor conductor profesional de este vehículo que yo he contratado, cuando llegue a Moscú, se baja y coge y descarga el camión. ¿Vale? No tiene mucho sentido. ¿Vale? En paquetería puede funcionar y en contenedor ahora veremos un escenario en el que puede ocurrir. Si no, no tiene mucho sentido. Y el DDP es el DAP, pero en el que además yo en el mercado de destino hago el despacho de importación y pago sus impuestos. ¿Tiene sentido? No. A priori, no. Tengo que tener muy claro, ¿vale?, que ese país me permite a mí como empresa externa, directamente o por medio de un tercero, de un representante, hacer un despacho aduanero, siquiera que puedo hacerlo. Pero es que luego además cuando lo haga ahí me encuentro una fiscalidad, ¿vale?, que básicamente suele ser un arancel, unos impuestos al consumo, el típico IVA. Entonces, si cogemos la opción de DP normal y corriente, significa que yo pago un IVA o impuesto al consumo en Rusia. ¿Qué sentido tiene eso? Si yo no estoy dado de alta en su hacienda, que será rarísimo que sea así, no me los voy a poder deducir y por tanto para mí va a ser un coste y se lo voy a repercutir al ruso. Sin embargo, si el ruso hace su despacho de importación, pues pagará su arancel si lo hay, pero el IVA entrará en el mismo mecanismo de compensación que tenemos en todos los países con diferencias, pero similar, y por tanto se podrá deducir su IVA. Bien, pues todo esto que hemos visto está resumido en unas tablitas que les voy a ir pasando en el material complementario. Cuando pone V es coste para vendedor o para comprador cuando pone C, para cada uno de los Incoterm y en los distintos pasos que hemos visto de la cadena logística típica de carretera. Luego hay una segunda parte a comprobar, que es la parte de siniestro, pero si nos quedamos con esto de costes y ahora esto lo pasamos a un escandallo, nosotros partiríamos del precio de coste o fabricación de la mercancía, sumaríamos envase y embalaje, sumaríamos el margen comercial,
Ahí dependerá. Aquí ya habrá que hacer un estudio de cómo está nuestra mercancía en función de la competencia y de todas las variables de marketing que, como saben, hay que tener en cuenta, ¿vale? Nosotros siempre voy a hacer aquí ejercicios de precio objetivo, precio que cubre costes. Luego ya, si soy una empresa con determinada marca, podré poner un precio o podré poner otro. Eso hay variaciones, ¿de acuerdo? Pero sí al menos tenemos que ser capaces de que nuestro precio cubra los costes que nos supone gestionar como vendedor según el Incotec. Vale, pues sumado todo eso tendríamos precio de SWOT. Si al SWOT, siendo estrictos, según dice la publicación, le sumamos la carga del vehículo, porque incluso subcontratamos a personal externo, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Y sumamos del despacho de exportación, tendríamos precio FCA local vendedor, un transporte interior, si lo hay, porque estemos consolidando palés o mercancía para un grupaje, pues sería FCA a otro lugar. Caso contrario, sumaríamos todo el transporte internacional, por ejemplo, hasta Moscú, y tendríamos CPT Moscú. Más prima de seguro, CIP Moscú, CIP local del comprador. Bien, el siguiente paso es pasar a DAP. Recordemos que ahí, ahora nosotros como vendedores sí que soportamos el coste. Entonces, en los casos prácticos, les voy a decir siempre, vamos a partir del principio de que ahora ese seguro que antes yo contrataba obligatoriamente para cubrir los riesgos del comprador, ahora me lo contrato, digamos, para soportar los riesgos que yo como vendedor voy a soportar. Por tanto, no modifico el precio. Un precio CIP sería igual a un precio DAP. ¿De acuerdo? O muy similar. Si yo optara porque cuando no estoy obligado por política de empresa no contratamos un seguro y tratamos de luego compensarnos o indemnizar con el seguro que pueda tener el transportista o el régimen jurídico que aplique CMR, etcétera, etcétera, pues un precio DAP podría ser más competitivo, más barato, ¿vale?, que un precio CIP, porque no se incluiría ese seguro. Vale, el paso de DAP a DPU, como les he comentado, SAU significa unloaded, descargado, significaría la descarga del vehículo, cosa poco realista, sobre todo en cargas completas. Y de DPU o DAP, que será el que se use seguramente hasta DDP, pues sumaríamos lo que es el despacho de importación y el pago de sus impuestos. Este es el caso un poco que les voy a poner a nivel numérico para explicar un poco lo que hemos comentado hasta ahora a nivel de teoría o de principales implicaciones de cada Incotec. Hacemos un envío a Turquía, estos son los datos de la operativa, ciudad de origen, destino, precio de coste unitario, y vamos a calcular precios de venta. Yo tengo este coste de fabricación, un embalaje, un certificado de origen, ¿de acuerdo? Unas certificaciones que tenga que obtener por cualquier razón. Ya saben, con Turquía hay una ATR que se gestionaría en la aduana de salida, pero eso estaría en FCA. Y luego nuestro beneficio. Tendríamos un primer precio, SWOT. Sumamos despacho de exportación, 38.667 FCA Lorca. CPT Estambul, sumamos el transporte por carretera. CIP Estambul, cuando sumamos seguro. DAP DPU, suponiendo que este seguro opto por no quitarlo, sería el mismo precio que CIP. Y si ahí le sumo el despacho de importación, en este caso con Turquía y una aduanera, solamente serían los impuestos interiores, y lo normal es que esto, desde luego, no lleguemos a DDP, yo lo recomiendo, y que sea el comprador turco el que se haga el despacho de importación, ¿no?, más que nosotros. Pero bueno, siendo estrictos y aplicando cada una de las posibilidades, con eso calcularíamos el precio DDP Estambul. Luego, en cuanto al riesgo, la otra función fundamental de los Incotec, ocurre un siniestro y, como les decía, tenemos que comparar como vendedores, si lo vemos desde el punto de vista del exportador, cuándo ocurrió el siniestro y en qué punto se transfería el riesgo en cada Incotec. Si el siniestro ha ocurrido antes de entregar la mercancía, antes del punto de entrega, obviamente, por lógica, no se llegó a entregar. Por tanto, el problema lo tiene el vendedor que no ha cumplido con el contrato de compraventa. Es lo que se denomina riesgo vendedor. Tendrá que reclamar al transportista, tirar de seguro si lo hay, etc. Si el siniestro ha sido posterior a la entrega, se llegó a entregar esa mercancía. Por tanto, hay una obligación de pago del comprador y es lo que se denomina riesgo comprador. ¿Vale? Si estamos haciendo un envío desde Madrid hasta Berlín, repasando lo que son las transferencias de riesgo, pues en los casos SWOT FCA sería comprador, y también en los casos CPT-CIP, que marco ahí en rojo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el grupo C implica que yo como vendedor contrato el transporte hasta destino, pero en realidad, un segundito, vale, pero en realidad no estoy soportando el riesgo, ¿vale? No estoy soportando el riesgo, lo soporta el comprador. Por eso CPT y CIP
son riesgo comprador. Y DAP-DPU, vendedor, y DDP-vendedor, pues en ese caso sí que soportaría yo el riesgo cuando ha ocurrido ese siniestro a mitad de trayecto, por ejemplo, en Francia. Eso para el caso que estamos comentando, por ejemplo, de Lorca hasta Estambul, con estos 5 hoteles que aparecen ahí, pues cada vez que aparece una C significaría que el riesgo es comprador, ¿vale? Ha ocurrido en el paso por la Costa Azul francesa, ¿de acuerdo? En ese trayecto. Pues en todos estos 5 hoteles el riesgo es del comprador. Significa que exportador ha cumplido, tiene derecho a cobrar. Sin embargo, si pactamos DAP o DDP, estamos obligados a entregar a que la mercancía llegue en perfecto estado hasta Estambul. Si el siniestro ocurrió antes de eso, en esa Costa Azul, a mitad de trayecto europeo, el riesgo es del vendedor. Vale, no sé si tienen alguna pregunta ahí de carretera, si no pasamos a marítimo y contenedor. Marítimo y contenedor, lo primero a decir es, dentro de marítimo obviamente, que es amplísimo y muy complejo, me voy a centrar en contenedor, que por el perfil de empresas que veían como asistentes, creo que es el que más utilizan, es el más habitual, con diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de contratar tenemos también 2 ámbitos dentro del contenedor completo o grupaje, consolidación, LCL. Vale, en contenedor completo, aquí entramos en una estructura de costes más compleja que en carretera. Esta es la primera reflexión que hay que hacer cuando estemos trabajando. Incoterms, costes y precios de exportación en marítimo. Entonces, empieza todo con las solicitudes de cotización. Yo tengo que solicitar cotización de transporte a mi transitario, a mi forwarder, a mi operador logístico, ¿de acuerdo? Con los datos necesarios. Por ejemplo, dame cotización, 2 contenedores para aquí a 2 semanas, de 40 pies, rife o no rife, para Estados Unidos, para Australia, etc. Entonces, obviamente, como esto es contratar servicio, yo mi recomendación es tener más de un porteador, más de un ofertante de cotización. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿vale? Pero es muy importante tener en cuenta 2 aspectos. Uno es solicitar cotizaciones muy, muy detalladas, ¿de acuerdo? Cuanto más detalladas, más elementos tengo para repartir costes y calcular precios. Y luego, digamos que también tengan en cuenta que hay posibilidad de solicitar cotizaciones por Internet. Esto es cada vez más habitual. Entonces, hay operadores a los que pueden poner puerto de origen, destino y les sale un desglose, ¿vale? Que pueden comparar con otra cotización que le envían, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar 2 minutos las cotizaciones de transporte marítimo. Si hablamos de una cotización que cubra todo un trayecto, podríamos a su vez subdividir esos costes en 3 fases. Costes previos al embarque o gastos FOB, el flete marítimo, lo que es el transporte puerto a puerto y los costes en el país de destino. Gastos FOB o gastos previos al embarque. Uno importante, ¿vale? Pues eso es muy importante tener un puerto internacional cercano, es el transporte por carretera, el acarreo, el inland haulage, tiene un montón de nombres. Pero eso es un transporte relativamente caro. Puedo decir que desde el sudeste español, de Murcia a Valencia, estamos hablando de 500, 600 euros un contenedor de 40 pies. Pues ya es una pérdida de competitividad respecto a otra empresa que está al lado del puerto de Valencia, ¿vale? Pues eso es un componente que va a estar ahí y va a estar del lado del vendedor o del comprador en función del Incoterm. Luego, los costes en el puerto. España, la gestión portuaria sale relativamente cara para las operaciones de export-import. ¿Vale? Ahí están conceptos, le aparecerán en sus cotizaciones como el THC, que es la manipulación, la tasa de 3, es una tasa pública, se paga una parte por el contenedor y otra por la mercancía, recargos por seguridad, pesaje del container, y bueno, si estamos con limpieza, conexión del equipo frigorífico. Luego, si dentro del despacho aduanero, que puede estar entre 30 y 50 euros, lo que es la tramitación del DUA, hay además que obtener otra serie de documentos como un EUR1, ¿vale? Vimos en el anterior webinar la importancia del tema de origen, o hay que hacer una certificación, un procedimiento porque es producto sujeto a certificación fitosanitaria. Todo eso son extracostes que van aumentando, más el riesgo, obviamente, que pueda salir un circuito rojo y hay que posicionar el contenedor. Pues también tiene un coste extra. Emisión del BL, una vez embarcado, y otros costes, limpieza, conexión frigorífica, etcétera. Eso, dependiendo del tipo de mercancía y contenedor que contratan, tendrán más o menos costes. Pero esos son los más habituales. Luego, transporte puerta a puerta, segunda fase. Ahí tenemos el flete básico, Ocean Freight, Base Rate. Eso normalmente está acordado por las navieras y no hay muchísima diferencia. Cuando sube, sube para todos. Cuando baja, también lo hace. Y luego, ese flete básico suele tener muchos recargos. Muchos recargos para exportador o importador, dentro de los cuales los más habituales podrían ser esos que ven ahí. El BAF, que es el recargo por subida de combustible, ¿de acuerdo? Hay otras navieras que le llaman BUC, MSC, por ejemplo, le llama BUC y no BAF, como le llaman la mayoría. O por factor por ajuste de moneda, porque las navieras cobran normalmente en dólares norteamericanos, o por las propias comisiones de cambio de moneda,
o por congestión portuaria. Valencia es un puerto bastante congestionado. Pues cuando ocurre congestión, los barcos tienen que estar fondeados, tienen un coste extra, una especie de retraso o paralización de carretera, pues eso no lo cobran también. Por el cobro en destino, o sea, si se ha pactado, y otros, diría entre comillas, ahora que no nos escucha nadie, que son casi infinitos, por piratería, por pasar por un canal, por temporada alta, por mercancía peligrosa, por seguridad, por contenedor reefer, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho ojo con todos estos costes. En destino vamos a tener similares a los gastos FOB, pero bueno, como se llamen, no se llama la tasa T3 en Estados Unidos, pero tendrá el nombre que tenga, pues la tasa pública de uso portuario, el recargo por seguridad, el despacho de import, importantísimo, y incluyendo los impuestos o no en función de cada Incoterm, y luego el tema de acarreo. Recomendaciones muy importantes o finales respecto de las cotizaciones de transporte marítimo, que son la base para que podamos calcular precios, como vamos a ver ahora. Primero, cuanto más detallado, mejor. Segundo, hay muy típico poner la cotización. Esta cotización incluye lo que se indica, no incluye lo que no se especifica exactamente o no incluye estos 5 componentes. Vale, dígame usted, por favor, me estoy refiriendo al ofertante de la cotización, ¿qué costaría si ocurre eso? ¿Vale? Para no llevarnos después sorpresas de que no es una revisión de escáner, cuesta no sé qué, cuando a priori no estaba previsto, no estaba incluido, pero tampoco se me informó del coste. ¿Vale? Luego que haya una constancia formal de la cotización, ¿vale? Que tenga una estructura de proforma, de presupuesto, por email, y que haya, pues, el mayor tiempo de validez posible, ¿vale? Eso es lo ideal. Lo que pasa es que, claro, el mercado está como está y cuando la naviera sube y repercute a transitario y transitario repercute a clientes. Y luego, al menos, intentar negar a priori la aceptación de recargos que no estén recogidos, ¿vale? Que no estén en la oferta de ningún lado. ¿De dónde ha salido esto? Esto es por lógica y hacerlo así, ¿vale? Una vez que tenemos varias cotizaciones, elegiremos menor tiempo de tránsito, obviamente, servimos antes, mayor plazo de validez, mejor un servicio directo siempre que otro que lleve transbordo porque ya hay riesgos asociados, una cotización con más frecuencia y fiabilidad, que pase o salgan buques cada 7 días, mejor que salgan cada 15, fiabilidad en el sentido de que debo de llevar un control, unos KPIs, como indico por aquí, para ver con qué transitario, naviera, rutas, etcétera, pues hay mayor o menor fiabilidad. E ir eligiendo mis transportistas en la medida en que el Incoterm me permite elegir y contratar yo. Y luego el menor precio global, que eso es algo que siempre tenemos en cuenta, pero no debe ser tampoco lo primero. Y además, cualquier cosita de aquí, cualquier acrónimo, cualquier abreviatura, que es muy típica y que no sabemos lo que significa, apliquemos la lógica. ¿Quién nos ha dado esa cotización? Este ofertante. Ofertante, ¿qué significa este componente? Que hasta ahora no lo veía. ¿Vale? Pues vamos muy de, bueno, pues será algo que hay que pagar. No, quiero saber exactamente qué significa ese componente, porque en función de eso lo voy a pagar yo como vendedor o lo va a pagar el comprador. Vale, si hacemos una pequeña extrapolación, como antes estábamos haciendo con una operación de carretera que iba a Moscú, pues ahora vamos a México. Si vendo Esword, implica lo mismo que hemos dicho antes para carretera. Entrego la mercancía ahí. Ya se supone que el transportista de carretera con el contenedor que ha contratado la empresa mexicana, ese transportista cuando llega a mi empresa en Cáceres hace la carga de la mercancía en el contenedor. Poco lógico, viable, factible, nada recomendable. FCA ya empieza a ser otra cosa. Yo como exportador pagaré el despacho de exportación cuando eso salga del territorio aduanero de la Unión y cuando ese camión vacío a mí me avisan y va a venir a cargar, obviamente yo hago la carga de la mercancía a bordo de ese vehículo. Por tanto, FCA Cáceres, saliendo la mercancía, yéndose hacia México, tendría esa imagen. Mi mercancía está cargada en el contenedor, en mi almacén en España, y cuando eso salga por Algeciras, Bilbao, por donde corresponda, yo voy a pagar encantado ese DUA de exportación, a cambio, obviamente, de controlar que ha habido ese DUA, que ha habido esa salida y de que se ha formalizado correctamente. FCA, instalaciones vendedor frente a FOB. FCA es el término que la Cámara de Comercio recomienda, ¿vale? Como alternativa a FOB. FOB se utiliza muchísimo, pero FOB lo que genera es que en un momento en el que nadie mira el estado de la mercancía, que es cuando se carga a bordo, digamos que cuando se transfiere el riesgo. Entonces, es más lógico ver el contenedor como una unidad de transporte intermodal, y yo lo que sí veo es el estado de la mercancía en este punto. Yo puedo fotografiar, puedo hacer un vídeo, puedo hacer un certificado de inspección y yo puedo comprobar a mi comprador, puedo demostrarle perfectamente que la mercancía está en perfecto estado cuando sale desde mis instalaciones. Sin embargo, si hacemos FOB,
que sé que es muy habitual y que tiene otras ventajas seguro, ¿vale? Nadie mira el estado de la mercancía cuando eso se ha embarcado en ese momento, ¿vale? Y ocurrió un siniestro que no sea un hundimiento de buque, claro, un incendio del buque, pues yo voy a pensar que eso ha ocurrido después de embarcar y el comprador puede decir, pues ha podido ocurrir desde tus instalaciones en Cáceres hasta que eso se embarcó por Algeciras. Y podemos tener ahí una controversia que haya que dirimir a base de peritajes y de seguros. ¿Vale? FC a otro lugar, por ejemplo, Puerto Algeciras. Ahora yo como vendedor añado un coste más a mis espaldas, ¿vale? Por tanto, mi precio va a ir engrosando. ¿Por qué? Porque voy a pagar el transporte hasta, digamos, ese puerto, o si es un almacén de un forwarder consolidador cerca del puerto de Algeciras, pues igualmente. Si llego hasta la terminal, una vez que llega aquí el camión y empieza a operar esta maquinaria, el resto de costes ya son de la empresa mexicana. Si entrego la mercancía en un almacén de un transitario, para consolidación, para lo que sea, el momento en que mi camión llega allí, este proceso de descarga ya es coste del comprador. Estoy incidiendo, digamos, en el punto en el que hasta ahí asume costes vendedor, por tanto yo lo tendré en cuenta para calcular mi precio, a partir de ahí son del comprador. FAS es un Incoterm muy poco utilizado, ¿vale? Con lo cual ni lo voy a mencionar apenas, pero bueno, sería justo hasta el costado del buque. Se usa en graneles, no en contenedor. El FOB es muy utilizado en contenedor y, bueno, tiene ventajas prácticas. Seguramente vamos a conseguir algún ejemplar del BL o los 3 originales si los pedimos expresamente, pero tiene el problema de que en el momento en que se hace ese proceso de carga, nadie mira cómo está la mercancía aquí dentro. Y dentro de un daño no localizado, es mejor hacer FCA que hacer FOB. Eso pasa también con CFR y con CIF, ¿vale? En los 2020, en los Incoterm 2020, la propia Cámara ha propuesto una fórmula para ese problema típico que en el crédito documentario yo vendo FCA y me suelen pedir el BL, los 3 originales. Entonces ha dado una fórmula, ha dicho algo así, cuando habla de FCA, como de que si vendedor y comprador llegan al acuerdo, el comprador deberá indicar a la naviera que le entregue los originales al vendedor que pueda necesitar para un procedimiento de cobro. Para mí, desde mi punto de vista, eso es un mal arreglo a un problema inicial. Un problema inicial que hay que en el crédito documentario nos ha pedido el documento que prueba la entrega. Si yo vendo FCA a mis instalaciones, yo no tengo por qué requerir los originales del embarque a bordo para cobrar en el crédito documentario. Se me debería exigir el ejemplar 1 de la carta de porte que prueba que ese contenedor con la mercancía ha salido de mis instalaciones al puerto. Porque si cogemos esta formulita, por ejemplo, y ocurre que camino del puerto hay un siniestro y ese contenedor jamás se llega a embarcar, yo jamás obtengo los juegos de los originales del BL y, por tanto, no puedo beneficiarme del crédito documentario y no cobro. Pero realmente entregué. ¿Por qué entregué? Porque pacté FCA y eso significaba FCA a mis instalaciones que cuando la mercancía yo la cargaba en el contenedor, esa mercancía ya se había entregado al comprador. A un documento que prueba la entrega debe de corresponderle un pago, un medio de pago que exija ese documento y que me permita cobrar. Vale. CPT significa que yo pago los costes, por ejemplo, hasta el puerto de Veracruz, pero hay una dicotomía, como decíamos, en carretera. Desde que mi mercancía sale de Cáceres, ya la mercancía es, digamos, soporta los costes, perdón, los riesgos de un siniestro durante el transporte en la empresa mexicana. ¿Vale? Siempre el grupo C tiene esa dicotomía entre hasta dónde el vendedor paga costes, y por tanto vamos a repercutir en el precio, y en el momento en que se entrega la mercancía, que son cosas distintas. En CPT yo pago hasta aquí, hasta México, pero realmente cuando esto se ha metido en el contenedor en Cáceres, en mis instalaciones, yo he entregado. Por tanto, según el buque, el mexicano me tiene que pagar. ¿De acuerdo? CFR es parecido a CPT, es la versión marítima, también hay una dicotomía, porque yo voy a pagar igualmente los costes de transporte hasta Veracruz, pero ahora la entrega se hace en la misma posición FOB. En la misma posición FOB. Por tanto, aquí igualmente en cuanto a costes, yo pago el contenedor hasta el puerto de Veracruz, pero en cuanto a riesgo, cuando esto está en Algeciras, por ejemplo, y se ha cargado a bordo, en este buque, en ese momento en que se carga a bordo, se han transferido los riesgos de vendedor a comprador. De vendedor a comprador. Entonces, entre CPT y CFR hay una diferencia de riesgo principalmente, más que de coste. Sus derivadas con seguro son CIP y CIF. CIP es exactamente igual que CPT, pero con ese seguro en condiciones como mínimo de cobertura ICCA. Y CIF es exactamente igual que CFR, pero con un seguro que yo como vendedor estoy obligado a contratarle, por tanto supone un coste también para cubrir los riesgos del comprador y con cobertura mínima ICC-C.
Importante, si yo vendo CIF con contenedor, será más que conveniente que esa cobertura mínima ICC-CE, que me dice la publicación en el Incoterm CIF, la eleve a ICC-A. ICC-A incluso con riesgos añadidos, ¿vale? Otra opción es pasar a CIP, que es el adecuado para contenedor, ¿de acuerdo? Y por tanto ya tengo la cobertura ICC-A, ¿vale? Que incluye cosas como robos. Un granel no se roba, pero ICC-A, bueno, pues hay que incluir el robo, la guerra, la huelga, la rotura de equipo frigorífico, todo lo que sean riesgos típicos de mis operaciones. Vale, DAP, entregado en lugar. En este caso, si yo voy a llevar la mercancía, por ejemplo, hasta el punto interior, hasta el almacén de mi comprador mexicano, y esto hay que tener en cuenta que supone ya pasar por la aduana de un tercer país, y yo no lo recomiendo, no es recomendable, excepto que sepamos que es un país cuyas aduanas funcionan muy bien, tenemos experiencia, nuestro forwarder transitario, representante aduanero en destino, hace ese tipo de operaciones, no se generan problemas, no lo haría. Pero bueno, si queremos ir más allá del puerto, DAP parece diseñado para pagar los costes de transporte hasta Puebla, por ejemplo, punto interior mexicano. Entonces, pago costes y soporto riesgos hasta que este contenedor ahora ha llegado al almacén de mi cliente comprador. DPU es como DAP, pero además asumiendo la descarga. No veo yo que mi chofer de mi camión portacontenedores en México, ¿vale?, tenga yo que contratarlo y decirle, cuando llegues a Puebla, a mi cliente mexicano, harás tú la descarga, ¿vale? Igual que no lo veíamos viable en carretera, no es viable en contenedor. ¿Posible es? Es posible, ¿vale? Yo un DPU, por ejemplo, les decía, luego les comentaré un caso en que puede ser viable. Entiendo que podría ser viable DPU en contenedor cuando ese contenedor es un grupaje y yo acuerdo DPU, almacén de un transitario en el puerto de Veracruz, ¿vale? O en cualquier otro lugar, y allí se va a hacer una desconsolidación. Bueno, pues hasta ahí tiene sentido. Pero si el contenedor va a llegar completo hasta destino, pues no entiendo que tengamos nosotros como vendedores, nuestros transportistas contratados, los que tengan que hacer la descarga de ese contenedor. DDP es muy parecido a DAP, pero además haríamos el despacho de importación. No. No. ¿Vale? Complicado. Las aduanas son complicadas. Hacer nosotros un despacho aduanero de import en un país, Brasil, México, hasta incluso Estados Unidos, ¿es posible? Pues en algunos casos sí. Tendré que ver en qué medida puedo yo como empresa ubicada aquí, sin instalación allí, si la normativa estadounidense, y creo que sí lo permite, es posible, pero otra no me lo permite. Entonces, a lo mejor pacto de DP y luego durante el propio desarrollo de la operación, que ocurre muchísimo, tenemos que modificarlo y hacer otra cosa. Eso es por desconocimiento, porque no hemos visto previamente que no es interesante. Entonces, si ya no era interesante DAP, hacer un DDP en el que yo haga el despacho aduanero allí, primero me lo permite, luego es un DDP completo en el que yo pago arancel si lo hay y pago un IVA. ¿Qué hago yo pagando un IVA mexicano? ¿De acuerdo? Entonces sepan que hay una variante que sería DDP VAT Excluded, que minimiza un poquito el problema, ¿vale? Pero que en todo caso yo creo que como regla general es mucho mejor cuando vamos a terceros países quedarnos en la frontera, quedarnos en un CPT, en un CFR, en un CIF, en un DAP puerto, ¿de acuerdo? Pero no DAP punto interior, porque supone que nosotros o vamos a hacer el despacho de importación en un DDP, o si es un DAP y mi comprador mexicano va a hacer el despacho de importación, podemos encontrarnos con la situación de que ese comprador mexicano tiene problemas en su aduana y yo me veo con un retraso para cumplir mi entrega en destino. Obviamente los extracostes de ese retraso me los tendría que pagar a mí el comprador mexicano, que es el culpable de retrasarse en su despacho de importación necesario para que yo pueda llegar a Puebla. Pero yo estoy generando un problema comercial a resolver después, que todo eso es complicado la relación a largo plazo. Vale, escandallo de costes, justo lo que estamos viendo, ¿vale? Para contenedor, fabricamos mercancía, envase y embalaje, margen comercial, SWOR. Cargamos la mercancía en el contenedor, despachamos la exportación, FCA. Llegamos hasta el puerto, FCA, otro lugar, terminal portuaria. Manipulación, gastos en el puerto, THC, tasa, seguridad, un precio que podría ser un precio FOB, transporte principal, flete marítimo y sus recargos. Tendríamos precio CPT-CFR. Prima de seguro, tendríamos precio CIP, CIF. Si eso no lo quito, ¿vale? Y añado, por ejemplo, los costes hasta llegar al almacén del comprador, la descarga en el puerto, ¿vale? La terminal de destino, los costes asociados, como es THC, tasas, etcétera, y transporte interior, tendría precio DAP
DPU, almacén del comprador. Y se le suma el despacho de importación, DDP, almacén del comprador. Vale, aquí, después de decir CIF, añado en lo de descarga en terminal si es que no se incluye en el contrato de transporte. Por defecto, lo normal es que cuando contratamos un transporte marítimo, ese flete que estamos pagando ya incluye la carga a bordo de la portainer en el puerto de Algeciras, por ejemplo, y la portainer de descarga en el puerto de Veracruz. Esas dos cosas, en condiciones de liner TER, que es como operan las navieras, suele estar incluido. Entonces, es a partir de esa descarga cuando ya corresponde otra serie de costes que, si vamos más allá de un DAP puerto o de un CIP o CIF, nos corresponderían como vendedores y que si no son ya costes del comprador, costes a asumir por el comprador. Vale, para poner estos números y acabar un poco con transporte marítimo en contenedor, a partir de una cotización, bueno, pues vamos a repartirlo un poco para ir aplicando ese escandallo a nivel cálculo o transformación en precio. Partiríamos de un precio inicial de 20.000 euros, por ejemplo. En este caso, tenemos un paso de 20.000 euros, perdón, que ya lleva el precio, y si sumamos, por ejemplo, el despacho de exportación, pasaríamos de esos 20.000 a 20.050 y estaríamos en un precio FCA, instalaciones del vendedor. FCA, instalaciones del vendedor más transporte interior acarreo, por ejemplo, esos 600 de llegar hasta el puerto de Valencia, pues serían FCA Puerto de Valencia. Ahí sumaríamos, ponemos los tres componentes más representativos, pero como les he dicho, estos se pueden incrementar en función de conexión reefer, etcétera, etcétera. Tendríamos manipulación, tasa de 3 e ISPS y llegaríamos a precio FOB. Precio FOB más flete, y he puesto el más típico de los recargos, el BAF, que es el de ajuste de combustible. Esto de BATOS es un acrónimo también, todo en transporte marítimo está lleno de acrónimos, etcétera, que significa algo así como Valid at Time of Shipment, ¿vale? Entonces se te aplica el recargo por combustible que sea válido en el momento en el que se embarca. Eso es una abreviatura que suele estar en las cotizaciones. Nos están advirtiendo de que la cotización tiene unas cosas que están ya cerradas y que cuestan algo, y que el BAF, por ejemplo, pues en el momento en que se vaya a embarcar, se aplicará el BAF vigente. Con eso tendríamos un precio CPT, CFR, Veracruz. A partir de CPT, CFR, ok, de CPT, CFR, si se contrata seguro, se añadiría la prima CPT y se obtendrían precios CIP, CIF. ¿De acuerdo? A partir de ese CIP, CIF, los costes en el puerto destino, THC, tasas, transporte interior hasta el almacén de mi cliente en Córdoba, tendría un precio DAP DPU Córdoba de 23.010. Y sumamos un despacho de importación, aquí estamos vendiendo tanto el pedimento aduanero, que es como se llama el DUA en México, más sus impuestos, un coste, digamos, genérico de 1.400 y tendríamos el precio DDP Córdoba. ¿De acuerdo? Pues ese es un poco un ejemplo para trasladar lo que hemos comentado de lo que implica cada Incoterm y de ese escandallo a lo que serían cálculo de precios. Luego, la segunda parte es fundamental igualmente, ¿vale? Riesgos. Igual que antes, el siniestro ocurrido ha sido antes de la entrega, el vendedor no entregó. Si el siniestro ha sido posterior al punto de entrega, el vendedor entregó. Y les puedo garantizar que hay muchísimo desconocimiento con cuándo realmente se transfiere el riesgo en cada uno de los Incoterm. Y es muy sencillito, lo hemos explicado en el webinar, sé que voy bastante rapidito, pero es que es bastante amplia la materia, lo tendrán en el material complementario, lo tienen en las tablas, por ejemplo, en la primera columna aparece una frasecita, el punto en el que se transfiere el riesgo del vendedor al comprador en cada uno de los Incoterm 2020. Ténganlos en cuenta, ¿vale? E incluso a la hora de negociar y ser preferible, por ejemplo, para un exportador, pues vender CPT Veracruz que DAP Veracruz, ¿vale? Porque a nivel coste seguramente significa lo mismo, pero obviamente a nivel riesgo entregamos mucho antes con CPT Veracruz, entregamos ni más ni menos que en Cáceres, que cuando cargamos la mercancía en el contenedor, ¿vale? Entonces, bueno, un caso, por ejemplo, típico podría ser este. Ahora vamos a dar la vuelta, pero es exactamente igual. Es una importación de un caso, bueno, pues de los últimos años, de los más conocidos, con un siniestro a mitad de ruta hacia Europa, y luego, pues, ¿quién corresponde o a quién le corresponden los riesgos en cada caso? Pues si se hubiese pactado SWORD al comprador, igual que con FCA otro lugar, con FAS y FOB, con CPT y CFR. Es decir, esta compra que hacemos en China en condiciones CIF Valencia, cuando esto se incendia y afecta a nuestro contenedor a mitad del Mediterráneo, el riesgo es del comprador, aunque el proveedor chino,
que no es habitual, pero bueno, supongamos que es una empresa que ha contratado transporte y seguro, pero el riesgo es nuestro. Vale, DAP, DPU, lugar de destino, ya ahí sería el vendedor el que soporta el riesgo y DDP igualmente soporta el riesgo. Aquí estoy hablando solamente de riesgos y no en este caso de precios, ¿vale? Como les digo, el material complementario aparece ahora para contenedor, además todos, no solamente los multimodales, sino también los marítimos, cada una de las franjas, fases de los costes de la cadena logística, y aquí en esta columna, entrega, lugar de entrega, transferencia de riesgo, aparece el punto, perdón, en el que se transfiere ese riesgo de vendedor a comprador. Importante. Una breve referencia a aéreo, estamos un poco justitos, pero vamos a comentar también. Más breve que anteriormente, Eswol igualmente entregamos en nuestras instalaciones, FCA almacén vendedor, cargamos, ¿vale? Por ejemplo, en la furgoneta o el camión, la mercancía que va a la terminal de Barajas. FCA otro lugar, por ejemplo, supondría el pago del transporte hasta esa terminal aérea de Madrid-Barajas. CPT aeropuerto de destino, aeropuerto de México. Ahora el vendedor paga el transporte hasta dicho aeropuerto. Pero como hemos comentado más de una vez, importante, el riesgo es del comprador. Porque con CPT se nos indica otra cosa, el riesgo se transfiere en origen, cuando el primer transportista comienza a mover la mercancía. CIP es como CPT, pero con un seguro, ya saben, cobertura ICC-A. DAP implicaría seguramente ir más allá del aeropuerto de México, llegar hasta ese almacén de nuestro comprador. DPV, llegar allí y descargar, perdón, DPU, esa U significa unloaded, y DDP, lugar de destino, pues además hacer el despacho de importación en México, que como les digo, yo a priori no lo recomiendo. ¿Podemos mezclar incluso marítimos con aéreo? Nada recomendable. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Yo he visto FOB con un punto interior en una aldea y CIF Madrid. O sea que todo eso se hace todos los días. ¿Está bien? No. Es mejorable, es optimizable y como responsables, como especialistas en comercio exterior, tenemos que hacer lo que más conviene, lo que más seguridad ofrece. Pero un FOB, aeropuerto de exportación, por ese onboard, que parece que suena que es embarcado a bordo, ¿vale? Pues significaría, forzando lo que dice el Incoterm FOB de marítimo a la cadena logística de transporte aéreo, pues que pagamos costes hasta que embarca la mercancía en el aeropuerto de salida o embarque. CCR sería que pagamos esos gastos FOB y además el flete hasta el aeropuerto de destino. CIF es CFR más el seguro, en este caso ICC-C, ¿de acuerdo? Y les recomiendo que es aconsejable, sobre todo mercancía de cierto valor, cubrir un seguro, digamos, de mayor cobertura. Entonces, los precios son, partiendo de eso, este sería el escandallo para aéreo, Eswol más carga, más despacho, exportación, FCA más transporte interior, FCA aeropuerto, manipulación, allí también os sonará el tema de handling, si hacen envíos aéreos y otros gastos. Ahí no está la tasa de 3 de aeroportuaria, pero están otras tarifas G4 o tarifas de handling o de seguridad o del Plan Nacional de Seguridad de Carga Aérea. Bueno, todos son variantes. Estamos hablando de los costes de paso por un nodo logístico como es el aeropuerto, que tiene cierta importancia, ¿eh? Luego el coste de la carga y tendríamos un FOB, aeropuerto de salida, si como digo hacemos eso tan poco recomendable de usar un Incoterm marítimo con aéreo. FOB, aeropuerto de salida, más transporte, CFR, CPT, más prima de seguro, CIF, más costes en el aeropuerto y transporte hasta el almacén del comprador, DAP, descarga final, DPU, mismas dudas que hemos comentado sobre el uso de ese Incoterm, y si quitamos esa descarga final, pero si sumamos el despacho de importación, DDP, almacén comprador. De nuevo tendrán una tabla con los costes típicos de la cadena logística en transporte internacional aéreo y el punto, digamos, de entrega en cada uno de ellos. Vale. Y acabamos con un caso de aéreo y con un par de recomendaciones. Vale, tenemos un caso en el que vamos a enviar mercancía desde España hasta Australia, ¿de acuerdo? Va a llegar finalmente a Canberra, que está pues, al norte de Melbourne. Tenemos un material que es mobiliario diseñado para la cocina, partimos de un precio de venta determinado y queremos calcular, porque así nos lo pide nuestro cliente australiano, precios Eswol, FCA, almacén Lufthansa en terminal de carga de Barajas, CPT terminal de carga en Melbourne, CIP, mismo lugar, DAP, DPU, Canberra, ya estamos en el domicilio, en el almacén de nuestro comprador, y DDP, Canberra. Bien, yo tendré una cotización de transporte aéreo compleja, con muchos componentes, con muchos avisos,
con cosas incluidas, cosas que no están incluidas. Las cotizaciones en aéreo son tan complejas como las marítimas, carreteras suele ser más sencillo, sean tarifas completas por transporte, trimestre, temporada, ¿vale? Camión completo, pero aquí suele haber otra serie, otra estructura, ¿vale? Son cotizaciones más complejas. Bueno, pues partiendo de una, que sería toda esta de aquí, vamos a ir añadiendo y calculando precios. Un precio Eastward Cartagena, podría ser Eastward Cáceres perfectamente, ¿vale? O Eastward Badajoz, tendríamos el coste de la fabricación del producto, ¿vale? El envase y embalaje, que siempre lo aporta el vendedor, un certificado de origen, por ejemplo, que en este caso no sería preferencial, no tenemos acuerdo con Australia, y el beneficio. Con todo eso tendría un precio de Eastward, ¿vale? Eastward, que es un Incoterm que, como les he comentado, no recomiendo en absoluto, pero que es muy utilizado, ¿eh? Deberíamos de ir pasando a FCA, porque realmente hacemos las operaciones FCA desde el punto de la carga y porque además tenemos ese despacho de exportación bajo nuestro control. Si hacemos eso, sumamos despacho de exportación y tendríamos el precio FCA Cartagena. Siguiente paso, FCA almacén en aeropuerto de Barajas, aeropuerto de Vitoria, aeropuerto de Bilbao. Sumamos el desplazamiento, el transporte, normalmente va a ser por camión, desde Cartagena o Cáceres o Badajoz, donde fuera, hasta ese terminal, ¿vale? Donde se va a consolidar la mercancía, donde la recoge ya el transitario, bueno, en este caso la aerolínea. CPT, sumamos la manipulación de otros gastos en Barajas, ¿vale? Y además el flete aéreo. Con eso tengo precio CPT, terminal de carga en el aeropuerto de destino. Si al precio CPT le sumo la manipulación y otros gastos, pues paso a precio CPT, terminal de carga en Melbourne, como decía, se le sumo el seguro, precio CIP, misma terminal. Si paso a precio DAP, DPU y no quito el seguro, ¿vale? No quitando el seguro, contratando el seguro ahora no para el comprador como obligación del Incoterm, sino un seguro que cubra los riesgos que ahora sí soporta el vendedor, porque aquí lo soporta el vendedor hasta Canberra. En ese caso mantendríamos el precio DAP, el mismo, y luego, pues si sumamos manipulación y otros gastos en el aeropuerto y transporte hasta el almacén del comprador, de mi cliente australiano, conseguiría un precio DAP DPU Canberra de 37.961. Precio DDP lo doy, no es recomendable hacer un despacho nosotros ahí en Australia, ni siquiera sabemos si podemos hacerlo, pero en caso de que fuera así, habría que sumar el coste, tanto de tramitación como coste fiscal, a ese precio DAP para dar un precio DDP Canberra que incluyese despacho de importación. Todos estos supuestos los van a tener para revisarlos con detalle y bueno, aquí tengo un cuadro en el que VC significa si el riesgo lo soporta el vendedor o el comprador. ¿Vale? No tenemos mucho tiempo para verlo, quiero dejar un turno de preguntas al final, pero por ejemplo en FCA Barajas, el vendedor soporta el riesgo de este primer trayecto entre Cartagena o Cáceres y Barajas, y sin embargo en CPT y CIP vean cómo el riesgo, digamos, se remonta a FCA Barajas y se iguala con FCA Cartagena, FCA almacén del vendedor. ¿Vale? CPT y CIP, si no se pacta otra cosa en el contrato de compraventa, y nunca he visto dos lugares para concretar un Incoterm, ¿vale? Y partiendo de que este de aquí determina los costes, pues significaría que CPT Melbourne y CIP Melbourne, incluyendo o no seguro, el vendedor paga todos los costes hasta la terminal de Melbourne aérea en Australia, pero realmente entrega cuando la mercancía se carga en la primera furgoneta o camión desde el almacén del vendedor. Cada vez que decimos esto de vendedor-comprador, por terminar un poco la jugada, cómo acaba eso, obviamente eso no se para ahí, ¿vale? Quien haya soportado el riesgo, sea vendedor o sea comprador, intentará resarcirse porque tiene derecho a ello, ¿vale? Aunque para saber exactamente hasta cuánto vas a poder ser compensado o indemnizado, hay que mirar muchas variables. Suponiendo que ha sido responsabilidad del portador, que obviamente siempre quiere cuidar la mercancía de sus clientes para seguir trabajando con ellos, pero en el transporte hay riesgo y el riesgo se materializa. Yo siempre digo que hay que pensar en el camión 101, en el contenedor 101. Es decir, el hecho de que ocurra un siniestro y pierdas mercancía es simplemente cuestión de tiempo. Y hay que estar preparados para cuando eso ocurra. Hay que saber qué Incoterm manejamos para saber en qué punto de la cadena logística. Y cuando nos toque soportar como vendedores o compradores el riesgo, porque haya sufrido el perjuicio económico una parte u otra, por ejemplo, vendedor entregó la mercancía, ¿vale? Y no cobra. ¿Vale? Perdón, no se entrega la mercancía y no cobra el contrato de compraventa. O riesgo comprador. Yo sí he conseguido entregar, el comprador tiene que pagar la mercancía, pero obviamente la recibe dañada o no la recibe siquiera. Bien, pues cuando tengamos esa situación,
obviamente trataremos de resarcirnos. Hay dos grandes vías. Una es el seguro de transporte. Si lo había en condiciones ZIP o CIF, obviamente ese viene por el propio contrato de compraventa y habrá que tratar de accionarlo y ver si ese seguro cubre el siniestro que realmente ha ocurrido. Cubre el siniestro que realmente ha ocurrido, ¿vale? Los siniestros son infinitos, puede ser de cualquier naturaleza. Muchas veces hay que tirar de pruebas periciales, etcétera, etcétera, hasta determinar, pues bueno, cuándo ocurrió lo que ocurrió y si eso estaba en la póliza de seguro. Y luego, si no hay seguro, o habiendo seguro no cubre el siniestro ocurrido y hay que hacer una reclamación directamente al portador porque sepan que eso depende del marco jurídico, ¿vale? Y que en marítimo se aplican normalmente las reglas de la IABISBI y aproximadamente cobraremos 2,5 euros por kilogramo bruto. En carretera están los 8,33 derechos especiales de giro, que son unos 10 euros por kilogramo. Y en aéreo, muy recientemente, a final del año 19, se ha vuelto a elevar ya por segunda vez, desde que tenemos el convenio de Montreal, el límite de indemnización y actualmente está en 22 derechos especiales de giro por kilogramo, que en euros son unos 24 o 25 euros por kilo. Para acabar, ¿qué Incoterm elegimos? Obviamente es un conflicto de intereses porque será un punto clave o debe serlo a la hora de negociar. Entonces, cuando seamos o estemos con clientes nuevos, mercados nuevos, más complejidad, mayor factor novedad, bueno, pues un Incoterm más corto. Yo no voy a empezar haciendo la primera operación a un cliente en un país africano y voy a acordar con él DDP, ¿vale? Porque eso es casi suicida, es casi imposible de cumplir. ¿De acuerdo? Luego, el que suponga el precio final más competitivo, me refiero, aunque que entre las dos partes, vendedor y comprador, deben de pasarse precios, cotizaciones, y que hay una regla no escrita, pero es totalmente lógica, que es que la parte que pueda contratar el transporte principal más barato sea esa parte quien lo haga. ¿De acuerdo? ¿Qué hago yo vendiendo DAP a Alemania si mi comprador alemán tiene una flota de vehículos y puede conseguir el precio mucho más barato? Le vendo FCA. Luego, desechar despachos aduaneros cruzados, no es Word, no DDP, que cada uno despache en su país. Luego, el que clarifique riesgos en transporte, ¿vale? Por ejemplo, en transporte por carretera, los mejores son FCA y DAP. Combinaciones CPT y ZIP generan que uno paga el transporte, pero otro reclamará al transportista contratado por el primero. Yo creo que lo mejor a largo plazo es que aquel que contrata el transporte también soporta su riesgo. Luego, el que permite, bueno, eso no es aplicable a marítimo, pero sí principalmente a carretera. El que permite probar la exención. Hay tantos factores de los Incoterm que algunos se los está quedando en la presentación porque me estoy volcando en costes y precios. Pero, por ejemplo, para la exención del IVA en la Unión Europea, saben ustedes que se tiene que dar dos circunstancias. Una es que su comprador sea una empresa y otra es que la mercancía pues, salga de España y llegue a Italia, Francia o Alemania. Vale, pues si yo vendo DAP, es mejor que FCA. Porque con DAP yo tengo o voy a tener la prueba del CMR de la entrega en Alemania, ¿vale? Porque si no, no le voy a pagar a mi transportista y, por tanto, voy a tener las pruebas necesarias ante una inspección de Hacienda. El que permite obtener los documentos que nos pidan en un crédito documentario, ¿vale? Si en el crédito se está pidiendo BL, lo ideal es llegar a Grupo C y hacer un CFR Veracruz, un CPT Veracruz, un CIP Veracruz, donde yo contrato el transporte y tengo la seguridad 100% de que voy a conseguir los originales del BL de mi transitario naviera. El que ofrece mayor servicio, en principio, comprar Grupo F y vender C, al menos, ¿vale? Si estamos en la Unión Europea, camión Grupo D, ahí permite que yo controle la cadena logística. Control de cadena logística, mejor selección de transportistas, mejor servicio, mejores cotizaciones a largo plazo, precios míos más competitivos. Hay que implicarse en la cadena logística. Y marco en rojo uno que seguramente, visto todo eso, uno llega y es el que le impone la contraparte. Bueno, si la contraparte tiene la capacidad de imponernos el Incoterm, pues poco más vamos a hacer ahí. Entonces, como recomendaciones finales y comentamos consultas que tengan, pues estudiar las implicaciones a nivel coste y riesgo para adaptar el Incoterm más adecuado a las circunstancias de cada operación. Eso de vendemos siempre Esword, vendemos siempre FOB, no. Venderemos de una forma o de otra en función de la cadena logística, de los mercados, de las complejidades, de la novedad, de la seguridad, de quién es mi transitario en un país y la experiencia que tiene, etcétera, etcétera. Solicitemos cotizaciones lo más detalladas y estables posibles, ¿vale? Pidamos que en esas cotizaciones se nos ponga incluso lo que costaría un coste no incluido. Me dice usted que no incluye aquí estos 8 costes, ¿vale? ¿Y si pasara ese circuito rojo? ¿Y si pasara esa revisión de escáner?
Y si pasa que tenemos que, ¿eso qué cuesta? Quiero saberlo. Quiero tener previamente esa oferta, esa proforma, esa cotización. Y luego, pues con todo eso, y lo que hemos visto un poquito, que es mucha materia, pero bueno, calcular precios de exportación, incluyendo y asegurándome que pago los costes exclusivamente que le corresponden a uno como vendedor, ¿vale? Porque lo estoy examinando todo desde el punto de vista de exportación. Esto le damos la vuelta y lo podemos ver todo igualmente desde importador, ¿vale? Pero tratar de detectar, sobre todo si estamos haciendo ventas con empresas del mismo grupo, pues que no lleguemos a determinar, como han ocurrido en muchos casos, que estamos los dos pagando el mismo THC en un puerto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser muy exactos, muy científicos con esto dice el Incoterm, hasta aquí, esta es mi cotización, esto es lo tuyo, estos son mis precios, ¿vale? Para eso está la herramienta, para eso está la publicación. Conclusión final, el Incoterm afecta a costes, afecta a la gestión de las operaciones de transporte internacional y esos costes van a determinar, al menos desde el punto de vista objetivo y mínimo, los precios de exportación. Y luego, pues ojalá podamos sumar todo el margen de beneficio que podamos en función de que nuestra mercancía pues sea la mejor del mercado de destino, la mejor del universo. Y bueno, yo me gustaría escucharles a ustedes y que me digan, por favor, si tienen dudas, consultas. Muy bien, Mari Carmen, estoy reiniciando audio. Estupendo, sí. Creo que se me Muy bien. escucha ya, ¿no? Sí, ahora se le escucha perfectamente. Bueno, ¿tenemos consultas por ahí? Esperamos a ver si hay alguna consulta. Y porque vamos ya un poco pillados de tiempo, ¿no? Sí. Pero si alguien tiene algo que comentar, por favor, que lo indique en el chat e intentaremos resolverlo. De todas formas, indicaros que, como ya os ha comentado Alfonso, el webinar es grabado, va a ser grabado, entonces os pasaremos la grabación, si no mañana el jueves, y así como el material complementario para todos aquellos que quieran volver a revisar todo el contenido. Os informamos que, bueno, quiero aprovechar también la ocasión, mientras que si hay alguien que tiene alguna duda lo va escribiendo en el chat, que el próximo jueves 18 tenemos un webinar relativo a herramientas digitales para la creación de catálogos digitales internacionales. Está abierta en nuestra web la inscripción hasta mañana, ¿vale? Por si alguno quiere aprovechar. Mira, escribe Estefanía. Indica, buenas tardes, en primer lugar, enhorabuena por la presentación, muy útil, gracias Estefanía. Un par de preguntas, ¿todo transporte que forma parte de una exportación está exento de IVA o solo está exento el bien exportado? Sí, está también exento el transporte de exportación está exento igualmente, ¿eh? Y luego la segunda pregunta, recomendar Sí. bibliografía con ejercicios prácticos sobre cálculos de costes para exportar un producto. Vale, yo les voy a incorporar un montón en el material complementario, ¿vale? No solamente los que he mostrado para cada uno de los tres casos, sino al menos un segundo y si es posible les pondré incluso alguno de importación. Con lo cual ahí lo tendrán y jugando con las tablas que les voy a facilitar y las cotizaciones que realmente tengan, pueden hacer algún ejercicio más basándose un poquito en los que aparecerá ahí. Pero van a tener bastante material para... De hecho, les recomendaría, a modo un poco de ejercicio y digamos, consolidar todo lo que hemos comentado, que vean el enunciado, traten de resolverlo y luego lo comparen con la solución. Y en cuanto a la primera, efectivamente, el transporte, cuando es el transporte previo a esa exportación, ese servicio de transporte también está exento. También está exento, al igual que al contrario, cuando hacemos la importación, ya el transporte, por ejemplo, de Valencia o de Algeciras, ustedes hasta Cáceres, ya ese transporte se paga después de IVA, pero el de salida de Algeciras, por ejemplo, de Cáceres para Algeciras, ese transporte está exento de IVA. Muy bien, hablo de nuevo el chat, por favor, ¿alguna consulta más? ¿Tengo algún agradecimiento por ahí? Gracias a ustedes. Vale, imagino que también es un poco tarde, hemos agotado. Muchísimas gracias. Muy bien, pues por mi parte me encantaría que hubiese más consultas, desde luego. Bueno, si tuvieran alguna consulta adicional, que nos la remitan a nosotros e intentamos resolverla
en Sí, privado. por favor. Sí, por favor, Mari Carmen, si llega algo, de hecho, la gente que estaba inscrita y que no ha podido por cuestiones de reuniones, etcétera, en los próximos días, todo el tiempo que tengáis el vídeo abierto, si os llega algo, os agradecería que desde luego me lo facilitarais y yo encantado, ¿eh? Encantado de Perfecto. resolverla en los próximos días. Muy bien. Mira, creo que nos indica aquí Gerardo cómo conocer los clientes que pueden pagar los costes de la exportación. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo conocer los clientes que puedan pagar los costes de la exportación? ¿Podría reformularlo o explicar un poquito más la pregunta? O si quieres te habilitamos el micrófono, Gerardo, y Sí, por sí, si por quieres favor. comentarlo. Gerardo, habilitamos y comentamos un poquito. Vale, Gerardo, aquí lo tengo. Sí, mira, es decir, los mercados en los que el precio de mi producto puede soportar. Vale, se refiere a cómo saber mercados de posible exportación donde mi producto sea competitivo en realidad. Vale, bueno, eso no tiene que ver con los Incoterm, tiene que ver de forma indirecta. Pero para saber eso, miren, en el webinar que creo que cerramos para el 22 de septiembre, veremos inteligencia competitiva. Entonces, allí veremos abundantes bases de datos donde se puede saber con seguridad, es muy difícil, pero con la clasificación arancelaria de un producto podemos recurrir a bases de datos gratuitas, accesibles y muy potentes y muy fiables, donde se indica, por ejemplo, por cantidad, por tonelada, etcétera, el precio, el valor real de entrada en aduana a los mercados. ¿Vale? Con lo cual, ese es uno de los datos que tenemos. Tenemos otras bases de datos, tenemos también contacto directamente con clientes, podemos ver otras empresas que están allí, podemos acceder a precios. Hoy día hay muchísima transparencia en Internet. Entonces, podemos saber el precio, por ejemplo, le voy a comentar, de hortofrutícolas, de bimi, de brócoli en Alemania en un supermercado. Y hay informes sectoriales, informes de ICES, de Extremadura Avante, no sé si tendrá también, seguramente también. Hay organismos donde nos pueden decir un poco, pues, cómo son los canales de distribución en un mercado, si hay más o menos intermediarios, los márgenes medios que se manejan en textil, en hortofrutícola, etcétera. Entonces, como es visible el precio final al cliente y partiendo de esos datos que podemos obtener sobre precios y costes del canal de distribución y márgenes, podemos llegar a determinar si de alguna forma nuestro precio puede estar dentro de lo que es el mercado. La última palabra, desde luego, va a tener, una vez que yo pueda determinar o crea que eso es posible, obviamente hacer una pequeña prospección de mercado, lanzar alguna cotización, ver alguna oferta y ver si el cliente realmente está interesado. Esa es la prueba de fuego final, porque no hay un sitio, no lo hay, ¿eh? Una base de datos fiable 100% donde coticen todos los precios con los intermediarios a los que nosotros podríamos vender, muchísimos mercados tienen unas oscilaciones tremendas. Entonces, no hay un sitio único donde podamos tener la certeza 100% de que mi precio allí es rentable. Pero haciendo una adecuada investigación, y en ese webinar al menos vamos a dar algunas herramientas para ello, sí que podemos acabar determinando o excluyendo que en algunos es imposible, allí no puedo estar, ¿vale? Y en otros parece ser que tengo margen y que yo allí estoy dentro de lo que es mercado. A partir de ahí queda la prueba de fuego de contacto, vía email, vía intermediarios y ofrecer precios y ver un poco cómo el mercado eso lo recibe. Entonces es información que no es clara, no es transparente y tenemos que mezclar varios casos. Datos oficiales que se dan en aduanas de entrada, ¿vale? Esa es la página, por ejemplo, de Trade Map de Naciones Unidas, es una que se registra, es gratuita, es muy válida y poniendo la clasificación arancelaria puedes saber el precio de entrada de importación del tomate en Australia. Puedes saber de los últimos 5 años el precio medio por tonelada. Entonces hay determinados sectores, claro, hay otros productos que no se venden así por tonelada, pero hay determinados productos, sobre todo más graneles, en los que uno puede de alguna forma determinar simplemente por los datos que publica aduana que realmente es un precio. A partir de ahí quedaría saber el coste en base a lo que hemos visto hoy en Incoterm y saber si ese mercado realmente para mí es atractivo. A priori mi precio puede encajar allí. Para mí me interesa.
ahora ya queda contactar con el canal de distribución y ver un poco que los márgenes no se lo comen todo. Pero sí, eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que no hay una única página donde se pueden ver. Es complejo, ¿eh? Vale, ¿alguna pregunta más? Pues nada, yo les invito a que la dirijan, por favor, Extremadura Avante, y las próximas semanas, Mari Carmen, cualquier cosa me la hacen llegar y, Por supuesto. por supuesto, encantado la contesto. Ya nos vemos en la final de mes, que tenemos sobre regímenes aduaneros. Eso es. Muy bien, de acuerdo. Pasaremos de todas maneras, junto con la grabación, el link para todos aquellos que estén interesados puedan apuntarse también a este webinario, para que tengan toda la información. Gracias a todos por participar, gracias a ti, por supuesto, como siempre, Alfonso, y nos vemos dentro de muy poquito. Así que cualquier duda que tengáis, como ha dicho Alfonso, me la podéis transmitir a mi correo electrónico y yo se la redirijo a él para que pueda resolver todas vuestras dudas. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta la próxima. Gracias.